Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Cuidemos juntos el pulmón verde de Santiago. Si visitas Parque Met, ayuda a mantener limpias sus áreas verdes y llévate tu basura. Tú puedes ser parte de este gran cambio que se necesita por un futuro más sustentable. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Penguin Random House junto a Radio La Clave te invitan a concursar por los mejores libros que te presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar, solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. Y tenemos una vez más otro libro del gran novelista chileno Hernán Rivera Letelier. Esta vez es El Autodidacta. El Autodidacta es una entrañable novela autobiográfica sobre los inicios de Hernán Rivera Letelier en la escritura, sobre el poder de la literatura, sobre el primer amor, experiencias de la intensa juventud que el autor vivió en el desierto chileno. Un joven vive y trabaja en una de las últimas oficinas salicheras, descubre una antología de poesía chilena que le revelará el valor y la deslumbrante fuerza de la palabra mientras se enamora de una muchacha a quien le escribe anónimos mensajes de conquista. Hernán Rivera Letelier, El Autodidacta, ya está concursando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro panel de día martes. Nicole Douglas, presidenta comunal de Ciudadanos. ¿Cómo estás, Nicole? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y Jorge Gómez, de Fundación para el Progreso. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Fernando, buen día. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, Jorge, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se está viendo de semana en semana este nuevo proceso ahora que las encuestas dicen que las cosas se invirtieron, de que José Antonio Kast está arriba de Sichel, bueno, Boric todavía sigue arriba de Jasna Proboste, pero de repente por ahí arremete en una potencial segunda vuelta, si incluso pueden dejar atrás a Sichel? ¿Cómo se está viendo todo eso, Jorge? Partamos contigo. ¿Hay nerviosismo o no hay nerviosismo? ¿Cómo? ¿Hay nerviosismo o no? Yo creo que sí, en ciertos grupos sí, debe haber un cierto nerviosismo. Yo creo que en el tema de la campaña de Sichel, yo creo que el comando debe estar bastante preocupado por el tema de la encuesta. Obviamente no lo van a hacer notar porque la idea no es notar, es hacer notar esa preocupación. Yo creo que también, por ejemplo, en el caso de José Antonio Kast, el tema de las encuestas, yo creo que todos los candidatos tratan de decir que no les importa la encuesta, pero de alguna forma el sondeo puede reforzar una actitud de triunfo o reforzar el temor a la derrota. Entonces yo creo que eso está operando tanto a nivel de la campaña de Sichel como José Antonio Kast. Yo creo que también eso ocurre en el caso de Boric, pero en el caso de José Antonio Kast y Sebastián Sichel, yo creo que eso se ve reflejado en estas críticas que eventualmente ha enarbolado Sebastián Sichel a José Antonio Kast, lo que refleja que claramente se están ahí tratando de disputar votos, yo presumo. Yo creo que el tema del centro político eventualmente como que quedó vaciado y hoy día quien trata de ubicarse en esa posición moderando cierto discurso es Jasna Proboste y de alguna forma Gabriel Boric busca también mostrar un discurso más moderado para ganar terreno ahí. Entonces, claramente las encuestas hoy día te pueden indicar muchas cosas, pero yo creo que no hay que caer como en la noción de que la encuesta te está indicando algo muy, muy evidente, porque incluso en las primarias anteriores vimos que las encuestas podían indicar ciertas cosas que al final no fueron así. Entonces, yo creo que eso también incide en
una cierta mesura de los candidatos con respecto a la encuesta para no caer en triunfalismo y tampoco caer en un derrotismo muy, muy abierto. Sí, los ganadores hay que recordarlo. Hasta hace bien poquito las personas que teóricamente debieran estar en la primera posición hoy día eran Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. Exacto. Ya. Nicole. Mira, efectivamente yo creo que las encuestas están mostrando como unas fluctuaciones súper fuertes en un universo bastante pequeño, porque en el fondo no sabemos si siempre son las mismas personas las que están contestando y cuántos de ellos están afuera. Hay muchos que dicen no contestan o en definitiva todavía no saben por quién van a votar. Entonces, claro, efectivamente, como decía Jorge, y yo creo que tú también, Fernando, el hecho de contar con esta encuesta, aunque estén tan desprestigiadas, de todas maneras ayuda a esta sensación de triunfalismo a algunos candidatos, y hay más de algún votante que el votante que se quiere subir al carro de la victoria, y por ahí obviamente lo está ayudando. Ahora, esto también está mostrando un escenario tan polarizado dentro del mapa político, que donde está mandando más el miedo y la rabia que el idealismo, las ganas de sacar adelante un proyecto país, y yo creo que eso es algo como súper preocupante de lo que está pasando, y está quedando muy poco espacio para el centro. Entonces, a pesar de que he visto y creo que Jasna, Proboste, incluso Boric, ya está, y Sichel, están en un proceso de entregar un mensaje más hacia el centro, yo creo que ya es un poco tarde y vamos a terminar en una elección en 3 semanas más bastante polarizada, respondiendo un poco a esta sensación de miedo y rabia que tiene la gente actualmente. Sí, bueno, ya está desplegada las campañas presidenciales, electorales. Dentro de esto, a uno se le olvida, o probablemente no se habla tanto, más que se le olvida, no se habla tanto, de que hay simultáneamente campaña parlamentaria. Y que además, una cosa es llegar a la moneda si es que eventualmente se gana la campaña presidencial, pero si no, es súper importante que los parlamentarios del sector que no llegó a la moneda, siempre es importante que si es que no llega el candidato o candidata a la moneda, llegue una gran cantidad de parlamentarios para justamente tener algún tipo de referencia y sobre todo de impacto en las discusiones legislativas futuras. Y esa carrera se ha hablado bastante más poco que la presidencial. ¿Cómo se está viendo eso, Jorge, a tu juicio? A mí me parece que ahí eso refleja, por un lado, yo creo que el tema de cómo, de alguna manera u otra, el tema del proceso constituyente está marcando pauta, se quiera o no. Y entonces el tema de la conformación de un poder legislativo ante una incertidumbre institucional porque se está desarrollando una nueva institucionalidad, creo que incide fuertemente en esa baja presencialidad, como dices tú. Y de alguna forma también se da predominancia al tema presidencial porque yo creo que ahí hay un cierto marco cultural informal que todavía, o que exacerba de alguna forma el rol de un caudillo como el elemento político más preponderante. Entonces creo que hoy día eso se ha visto muy reflejado en que estamos muy enfocados en los candidatos presidenciales, obviando la importancia que tiene la conformación del Congreso en términos estrictos. Y eso me parece que es notorio por el tema de la incertidumbre institucional que me parece que es ad hoc al proceso del desarrollo de una nueva constitución. Entonces, claro, ahí está la incertidumbre de cuánto va a durar el periodo, cómo va a estar conformado este Congreso, cuánto va a durar ese Congreso. Son cuestiones que están ahí latentes y eventualmente yo creo que incluso los mismos candidatos al Congreso parecen entenderlo y no darle mucha más cabida a eso. Se producen como varias señales como de no sé si, no es el concepto de desconfianza, sino de incertidumbre en eso. Sí, ahora
Yo creo que hay bastantes personas que están claras en que eventualmente estamos asistiendo a la última expresión de ciertas instituciones que no van a continuar después de la convención constituyente. Por ejemplo, está en cuestión y ha agarrado mucho vuelo, tanto dentro del oficialismo como en la oposición, esta idea de cambiar el sistema político a una suerte de sistema semipresidencial. Está la discusión que se va a dar muy potente en la convención constituyente sobre si es que se mantienen las dos cámaras o se va a un Congreso unicameral. Exacto. Bueno, además de otras cosas, por lo tanto, es interesante. Ahora, esto tampoco nos saquemos no nos sacamos la lotería aquí. Todos las convenciones constituyentes que se han hecho en los últimos 30, 40 años han tenido que enfrentar exactamente el mismo dilema, digamos. Han tenido que discutir si es que continúan o no continúan con el sistema de gobierno, si continúan o no continúan con el sistema parlamentario tal cual. Algunas cambiaron, de hecho, eso. Pero no cabe la menor duda que mientras está pasando hay un factor de incertidumbre en quienes están compitiendo por escaños para poder llegar a un Congreso que en una de esas varía su fisonomía considerablemente, Nicole. Sí, pero es que bajo ese mismo escenario también los presidenciables están en el mismo lugar, digamos, porque en el fondo tampoco sabemos en qué va a terminar la convención, cuánto va a durar el próximo gobierno. Ya, pero eso es un tema de plazo, más bien, claro, creo yo, que un tema un tema de cupo, de fondo. Claro, cupo. Pero a mí más que, o sea, entiendo el punto, pero a mí me preocupa profundamente que la gente no tenga idea de quiénes son los quienes están postulando para representarlo. O sea, está todo tan centrado en la presidencial, lo cual obviamente es importante porque es el cargo más importante del país, etcétera, pero me parece que nadie le ha puesto el énfasis a quiénes son efectivamente quienes están detrás. Por ejemplo, cuando hablamos de una candidatura como la de Boric, ¿quiénes son quiénes son los parlamentarios que lo están acompañando? Que además deben haber mucho más a la reelección versus los parlamentarios de la centro-derecha, que ya llevan mucho más tiempo siendo parlamentarios y por ende no deben tener derecho a la reelección. Entonces, ¿quiénes son los príncipes consortes que están acompañando a los candidatos? Porque ¿a quiénes estamos viendo? A aquellos que no van a la reelección y que ya dijeron que no al cuarto retiro. Entonces tú los tienes súper identificados porque sabes que no van a ir a la reelección. Pero ¿quiénes son las nuevas personas? Porque en el fondo pareciera ser, que es una sensación que yo tengo, que con esto ahora por fin se acabó la transición, entonces debieran salir estas nuevas personas, a estos nuevos rostros, digamos. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes están acompañando? Entonces, a no ser que a ti te interese estar informado y estar leyendo de con quién te toca votar en tu distrito, yo creo que de verdad la sensación es que la gente no tiene idea. Y eso es preocupante porque independiente de quién salga presidente, según el régimen que tenemos ahora, hasta que la constituyente diga otra cosa, ¿no es cierto?, tienen que tener la mayoría de los votos o si no, no pueden hacer nada. Sí, además hay un tema ahí que puede parecer un poco más liviano que lo que tú estás planteando, Nicole, pero para un candidato, el que tenga, te voy a poner como ejemplo, tenga 2 segundos y medio de tiempo en una franja, es un drama, po. Claro. Bueno, lo digo yo desde A ver, nosotros como Ciudadanos, mi partido, no tenemos parlamentarios, por ende no teníamos minutos en la franja. Y no se dieron. Pero tenemos 4 o 5 candidatos, no me quiero equivocar, y no alcanzamos a decir nada. Claro. Solamente sale la persona, los 5 candidatos, el partido y el distrito. Entonces, es complicado lo que está pasando. O sea, bueno, esto es un drama que le pasa a todos los partidos que no tienen parlamentarios y que tienen que entrar a negociar. O sea, tampoco no estoy descubriendo la rueda, digamos, pero es la realidad. Y a no ser que la sensación de la gente que uno habla es que si no fuera por la franja, no se ve mucho quiénes son los candidatos. Hay otro tema ahí, Fernando, que me parece relevante con esto, y es que por lo menos lo que uno visualiza en términos de la discusión respecto a los candidatos presidenciales, pero que me parece que repercute en el tema de los parlamentarios o los congresistas,
es que la discusión ha estado centrada más bien en todos los aspectos personales de los distintos candidatos más que en cuestiones programáticas. Y eso a mí me preocupa porque de alguna forma ese foco en aspectos más personales, o llamémoslo así, carismáticos de los candidatos, obviando cuestiones programáticas, cuestiones de proyecto, etcétera, y este elemento en que de alguna forma el rol de los congresistas parece totalmente secundario, a mí me preocupa porque de alguna forma muestra una cierta tendencia a lo que uno podría llamar como una lógica de una democracia plebiscitaria, donde hay un caudillo que eventualmente impulsa cosas en función de sus condiciones del día, ¿cierto? Si se levanta de cierto ánimo, impulsa cierta política, si no de otro tipo, y donde de alguna forma otros poderes del Estado pierden relevancia. Y eso a mí me parece que es bastante preocupante, sobre todo porque con respecto a lo que tú mencionas de esta eventualidad de caminar hacia un sistema semipresidencial, lo que implicaría que eventualmente los chilenos estaríamos eligiendo a un jefe de Estado y a la vez este Congreso unicameral establecería un jefe de gobierno, pero bajo estos impulsos más bien plebiscitarios, yo no veo con muy buenos ojos cuál será la dinámica futura en términos de la política chilena. Y eso creo que es un tema que quizás en la discusión pública no está tan plasmado, pero uno ve ciertos indicios de una lógica muy plebiscitaria y muy personalista en términos políticos, y eso creo que no es adecuado para un sistema democrático. Jorge, no puedo estar más de acuerdo contigo, y esto para mí por lo menos es especialmente preocupante cuando uno lee el programa de Kast, porque la gente no se está informando y los medios creo que tampoco se han hecho eco de lo que significa tener un gobierno liderado por José Antonio Kast. Son duras lo que él tiene en su sitio web, y a pesar de que he estado leyendo algunas noticias de que dicen que lo van a bajar el programa y que lo quieren hacer un poco menos, que lo quieren tirar en el fondo con ideas un poco más de centro y menos radicales, pero es preocupante cuando se habla solamente del tipo de personalidad que tiene él y no estamos yendo al fondo de lo que él plantea. A mí me parece bastante grave que la gente no se esté preocupando de cuáles son las actuales propuestas de cada uno de los candidatos. Y ojalá esto se pudiera definir o se pudieran sacar adelante en las últimas 3 semanas. Sí, hay una noticia que acaba de salir, les cuento, y es que se tomó la decisión de adelantar la votación por el cuarto retiro. Así que eso es una noticia que muchos la veían muy necesaria, porque la estaban dilatando para que ocurriera después de la elección presidencial, de tal manera de poder votar libremente ya una vez pasado y conocido quién había liderado la votación en términos de presidencial. Acuérdate tú que los candidatos presidenciales hubo, como fue el caso de Sichel, que amenazaron a su gente en caso que votaran a favor. Por lo tanto, se tomó en un momento, pareció que se estaba tomando la decisión con dilaciones aquí, dilaciones allá, para que la votación del cuarto retiro fuera después de la elección, de tal manera de no tener que la decisión de cada parlamentario no impactara en las candidaturas presidenciales. Claro. Ahí, Fernando, hay un tema que me parece clave en esto, porque ahí se ve, a propósito también de este supuesto chantaje de la DC a Carolina Goich por oponerse al retiro, pero lo que tú describes al final te muestra que el interés de los legisladores no está en el interés general, está centrado esencialmente en sus cálculos políticos más básicos, es decir, mira, vamos a retrasar la votación de este proyecto de ley para no afectar eventualmente el desempeño de nuestros candidatos. Entonces, uno debería hacerse la pregunta, los ciudadanos deberían hacerse la pregunta, si ese es el criterio de nuestros legisladores, ¿por qué el proyecto se vende como un proyecto que está pensado para ayudar a la ciudadanía? Y ahí yo creo que queda más que en evidencia, y ese es un problema que hoy día está afectando eventualmente el poder legislativo y yo creo que la política chilena en general, es que las decisiones no se están tomando en función de cuán beneficiosa es una política, sino cuánto rédito genera, ya sea al actor político, al grupo político, ya sea al partido, o
cómo eso afecta al adversario. Y creo que eso es una muestra de un cierto nivel de irresponsabilidad que además se acopla con esta lógica plebiscitaria, donde finalmente el caudillo, ya sea que amenace a los miembros de su partido, su coalición, o los chantajeen. Yo creo que ese es el problema, y estamos en eso, y se ve ese indicio que a mí me parece que es bastante preocupante en términos de política chilena. ¿Cuál, el que se haya adelantado la votación? No, el criterio, porque no, el criterio que tú describes, de que en el fondo se buscaba atrasarlo para no generar un efecto en la elección. Por lo tanto, en el fondo, la votación o la política que se estaba votando no se vota en función de la necesidad de la ciudadanía que supuestamente se dice buscar satisfacer, sino que al final se está dispuesto a trazarla en función de otros criterios que tienen que ver más con no afectarse ellos mismos en términos de sus resultados políticos. Sí, cualquiera haya sido la motivación, como te digo, se acaba de anunciar públicamente Fernández, ¿para que se cuándo lo adelanta. adelantaron? No tengo claro para cuándo, pero si es que se adelanta va a ser para antes de la elección, de todas maneras. No, claro. Ahora, me parece más honesto que se adelante. A mí también me parece. Porque... O sea, si tú lo que quieres es votar pensando en tu suerte, claro, dilátala, o sé honesto y di, mira, yo creo que hay que hacerla más tarde porque de esa manera cada cual no corre riesgo. Claro. Pero si es que, por la misma lógica de la honestidad y la transparencia, si es que no tiene que ver con, un poco como decía Jorge, con puros intereses personales, lo lógico sería que se votara cuando correspondía, digamos, y eso es antes de la elección. No puedo estar más de acuerdo. Ahora, yo también en esto estoy súper de acuerdo con Jorge. En el fondo, estos son oportunismos políticos. Y en cuanto a los presidenciales, aquí puede que me maten, pero en el fondo yo no estoy de acuerdo con el cuarto retiro. Creo que es una mala jugada, pero acá debe haber imagínate las peleas dentro de los comandos entre el comité político y el comité técnico. Imagínate lo que es ser eso. Uno diciéndote que sí y el otro que no, y al final es el candidato el que tiene que estar ahí en el tira y afloja, escuchando las dos partes para ver cuál va a ser la mejor decisión en pos de su voto. Ahora, lo que hablábamos antes, el cuarto retiro no va a beneficiar a los más pobres. El cuarto retiro no es algo que va a ayudar a la persona que está ultra endeudada. ¿Por qué? Porque esa gente ya sacó la plata, ya no la tiene, y en el fondo esto es una medida que favorece principalmente a la clase media, que todavía le queda dinero adentro. Entonces, todos esos argumentos que yo siento que ha costado mucho justificar el cuarto retiro, de que ellos ven en la calle que la gente no está, se lo pide porque están endeudados, yo lo creo, por supuesto, pero yo no sé si es el cuarto retiro la solución. No lo creo. Sí, bueno, eso es lo último que se ha sabido respecto del cuarto retiro, que se va a adelantar la elección y probablemente va a ser entonces antes de la elección presidencial. Entonces, ¿y tú crees que ahí pueden darse cambios importantes de cómo iba eventualmente a votarse o son cambios en los márgenes, Jorge? No, yo creo que puede que se produzcan algunos cambios, no radicales obviamente, pero claro, al hacerlo más imperioso el tema, menos prolongado en el tiempo y además retirando este factor de cálculo al final que es no afectar la elección, eso eventualmente podría llevar a algunos a tomar una postura distinta, pero creo que sería muy marginal, que es como el caso de Carolina Goich, que toma una postura que al final rompe con lo que era la tendencia en general. Pero yo creo que hay un tema instalado en que es menos costoso finalmente votar proyectos de ley de este tipo que asumir la responsabilidad y el costo de decir, miren, en realidad lo rechazo porque es inadecuado. Yo creo que esa tendencia es muy mínima hoy día y presumo que los cambios van a ser muy, muy parciales en ese sentido. Sí, yo también lo creo. Sí, bueno, el hecho es que esta es una de las políticas, lo retiro,
que tiene mayor, y así se refleja en todas las encuestas, que también hay que mirarlas con distancia, pero tiene una de las mayores aprobaciones. Y la única explicación que uno puede tener para eso, y esto lo dicen incluso hoy día gente tanto del oficialismo como de la oposición, es que todo lo que se ofreció como alternativa no tenía pero ni de cerca la facilidad para acceder, ni la incondicionalidad en ese acceso, ni los montos a que se podía llegar. No, claro, y hay un tema que me parece que es súper importante en esto. O sea, al final, la idea de que el recurso es tuyo y por lo tanto hay una libre disposición, se instaló incluso, yo me atrevería a decir, mucho antes de la pandemia, de todas estas discusiones. Esa idea estaba y fue promovida. Y en cierto Pero modo fue promovida para otra lógica y para otro objetivo, acuérdate de eso. Claro, y a mi parecer, en cierto modo, que el monto sea tuyo es en cierto modo tiene una legitimidad adecuada. El punto es que creo, a mi parecer, que no se explicó nunca que tenía una implicancia en términos de no solo la futura pensión, sino la estructura completa. Y eso creo que después, claro, algunos actores trataron de introducir esto, pero de manera muy tardía. Es decir, nadie le puede decir a las personas, mire, esta plata que usted ha ahorrado no es suya. Eso sería absurdo. Entonces, claramente ahí está ese factor. Y el otro me parece que es que, claro, es menos costoso para el tomador de decisión el implementar eso, porque es simplemente habilitar algo. Y yo creo que ahí ha faltado un poco de creatividad en los miembros. Sí, ahora, ahí hay una cosa que tú estás diciendo, Jorge, que me parece súper importante, que yo creo que es pero tremendamente interesante en términos académicos en lo que podríamos llamar comunicación política. La primera vez que a ti te dicen, y todas las veces siguientes que te dicen el dinero de la AFP es tuyo, te lo dicen para que tú sepas que ese dinero que se está invirtiendo y que se está intentando invertir para que gane algo de plata, va a finalmente redundar en un beneficio para ti dentro de 30 o 40 años. Y en ese entonces, el decirte que era tuyo tenía como objetivo que tú dejaras los fondos ahí, que tú estuvieras tranquilo, que esos fondos no se iban a escapar, que eran tuyos y que los iban a mover con el objetivo de tratar de maximizarlo. Cuando te dicen ahora, en la segunda pata, cuando hay que sacar los retiros, te dicen que los fondos son tuyos, te dicen que tienes que hacer un ejercicio de derecho de propiedad, si es que los quieres sacar y nadie te puede impedir hacerlo, y ahora ya no es para dejarlos y que aumenten sus montos, sino que es para sacarlos y los tengas al tiro. Exactamente lo mismo, el mismo significante tuvo un total y absolutamente distinto significado en un lapso de 10 años. Exacto. Pero yo creo que ahí lo que quienes promovieron la idea original, ¿cierto?, del fondo como propio, es que no explicaron el qué implicaba en términos de que estuviera en ese lugar y no en otro ese fondo. Ese yo creo que fue el error. La comunicación en este caso, históricamente fue pésima. Bueno, un último, Nicole, cortito para cerrar. No, solamente sumarme a lo que estáis diciendo y también en el fondo que dentro de este comentario de comunicación política también es relevante que nadie en este proceso tampoco ha dicho que es obligación de los estados obligar a la cotización para que después tú puedas tener plata para tu vejez, ¿no es cierto? Entonces, eso tampoco está dentro del discurso. Sí. Nadie se está haciendo cargo de lo que va a pasar más adelante. ¿Y quiénes son las generaciones que finalmente van a pagar el pato de los adultos que nos vamos a hacer más viejos y no vamos a tener el dinero para una vejez digna? Bueno, muchachos, gracias Nicole Douglas, gracias Jorge Gómez, cuídense, nos encontramos la próxima semana. Gracias Fernando. Van a haber novedades. También. Chao. Sí, estoy segura. Chao. Chao, cuídense. Fernando